Hola, ya estamos con otro vídeo de historia, esta vez con el proceso desamortizador y los cambios agrarios. Probablemente uno de los aspectos más conocidos del liberalismo español del siglo XIX sean las desamortizaciones, que son procesos en el que tierras y otros bienes llamados de manos muertas, pertenecientes a la Iglesia y a los municipios, no podían ser enajenados o vendidos por los mismos, sino que van a ser nacionalizados o incautados por el Estado para ser posteriormente puestos en venta mediante subastas públicas. Esta operación política va a tener una gran trascendencia, no solamente cronológicamente, porque dura todo el siglo XIX, sino que también tiene diversas repercusiones sociales, económicas, políticas, religiosas e incluso urbanísticas. Entre los personajes más destacados de las desamortizaciones estaría Juan Álvarez Méndez, más conocido como Mendizábal, que fue jefe de gobierno y ministro de Hacienda durante la regencia de María Cristina de Borbón. Y también tenemos por otro lado a Pascual Madós, que tuvo la misma cartera ministerial posteriormente a Mendizábal, ya en el reinado de Isabel II. Las desamortizaciones hay que relacionarlas con uno de los principios doctrinales de la ideología liberal, el derecho a la propiedad privada y a la libre disposición de la misma. El ejercicio de dicho derecho era considerado fundamental por la burguesía liberal de la época, tanto para el enriquecimiento y la felicidad personal como para la prosperidad de la nación. Pero hay que tener en cuenta que la estructura de la propiedad en España a principios del siglo XIX constituía un obstáculo para la materialización de estos principios e ideas. En la España del antiguo régimen, la propiedad de la tierra correspondía en su mayor parte a la realeza, la nobleza y a la iglesia. La realeza poseía territorios a todo lo largo y ancho de la nación, bienes patrimoniales que desde la Reconquista fueron disminuyendo a merced de deudas contraídas, de compensaciones a sus fieles servidores y de donaciones a la iglesia. Por otro lado, la nobleza, con la institución del mayorazgo, poseía numerosos patrimonios, tanto bienes rústicos como tierras, como bienes urbanísticos, como palacios, que estaban todos inmovilizados, puesto que no podían ni venderse ni dividirse, sino que debían ser transferidos íntegros al primogénito. Y por último, la Iglesia también poseía muchos territorios que habían sido cedidos a lo largo de los siglos por diversas donaciones, que estos tampoco podían ni dividirse ni transferirse a terceros, sino que tenían que quedarse dentro de la iglesia. Los municipios también eran propietarios de tierras que tenían su origen en concesiones reales efectuadas durante la Reconquista. Solían ser bosques o terrenos áridos que eran aprovechados por los vecinos del lugar y se llamaban tierras comunales. En ocasiones, la corporación municipal arrendaba parte de estas tierras, las mejores, a particulares, y entonces se llamaban tierras propias. El origen de estas propiedades también se denominaba de manos muertas porque era una cesión o un legado hereditario de un benefactor ya muerto, cuya voluntad seguía prevaleciendo en el caso de la iglesia. También habían unos pequeños propietarios de tierra que tenían unos pequeños minifundios esparcidos por todo el territorio nacional, pero de una desigual distribución regional. Había más en el norte y menos en el sur. En consecuencia, la tierra a la que se podía acceder como propietario era escasa y de alto precio. Era necesario convertir aquellas tierras inmovilizadas en libres. Para ello, los gobiernos liberales, especialmente los progresistas, llevaron a cabo diversas medidas. Primero sería la abolición de los señoríos, lo que significaba, por un lado, dejar atrás una serie de relaciones de dominio que tenían los propietarios porque habían sido concedidas por los reyes sobre los habitantes de determinados territorios, y por otro lado convertir aquellas propiedades en particulares y libres. El proceso iniciado en Cádiz no concluyó hasta 1837 por la cantidad de quejas y problemas surgidos
por esa medida que se iba a tomar. Y eso que esta medida no cambiaba el propietario, simplemente pasaba las tierras que no podían ser vendidas ni compradas ni transferidas a nadie para ser unas propiedades libres con una titularidad plena sobre dichos bienes. Segundo, tendríamos la supresión de los mayorazgos. En Cádiz solamente se había insinuado, pero la primera ley que la recogía se había escrito en 1820. La resistencia de la nobleza no permitiría su culminación hasta 1841. El mayorazgo había sido la fórmula por la que las casas nobiliarias habían podido mantener gran parte de sus propiedades durante los siglos anteriores, y su abolición representaría que estos bienes iban a ser declarados libres y podrían ser vendidos por sus titulares o propietarios. Y el tercer caso serían las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos y de los bienes comunales. Aunque se trata de una medida genuinamente progresista, el proceso desamortizador ya había empezado en el reinado de Carlos III durante el siglo XVIII, incautándose los bienes de los jesuitas expulsados de España en 1767. En el siglo XIX las desamortizaciones no constituyen un proceso continuo, sino que son el resultado de diversas aplicaciones. La de Godoy a partir de 1798, las de las Cortes de Cádiz entre 1811 y 1813 y las del Trienio Liberal entre 1820 y 1823. De las desamortizaciones sobresale la de Mendizábal, porque la puesta en práctica de su decreto trajo consigo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma y dividió a la opinión pública. Ha quedado en la historia contemporánea española como la desamortización por antonomasia. Cuando en 1835 llega desde Londres para presidir el gobierno, a Mendizábal lo que le preocupaba era garantizar la continuidad en el trono de Isabel II y consolidar el nuevo Estado liberal. Para ello era necesario ganar la guerra carlista, pero este objetivo no se podría realizar sin crédito o sin dinero. A su vez, había que fortalecer la credibilidad del Estado por si se necesitaban pedir unas prestaciones a futuro a entidades extranjeras, por lo que había que eliminar o al menos disminuir la deuda pública hasta entonces contraída. Ante los problemas que se encontró Mendizábal en el poder y en la economía del país, juzgó necesario buscar nuevas formas de financiación, y estas no eran otras que los bienes eclesiásticos. La disolución de las órdenes religiosas en 1835, excepto las dedicadas a la enseñanza y a las tareas hospitalarias. También hubo un decreto desamortizador en 1836 en el que el Estado va a convertir los bienes eclesiásticos del clero regular en bienes nacionales. Es decir, el Estado expropia a la Iglesia y se convierte en propietario de estos bienes sin ningún tipo de indemnización. Todos estos bienes se van a tasar muchas veces por debajo de su valor y van a ser puestos en venta a subastas públicas al mejor postor, incluidas todas las obras de artes y libros y todos sus enseres. La forma de pago va a ser 1/5 en el momento de la escritura y luego van a tener 8 años de plazo para pagarlo si es con deuda pública o 16 años si es pagándolo en efectivo. Y ya luego, por último, en 1837, otra ley desamortiguadora sacó también a la venta los bienes del clero secular, aunque su ejecución no se daría hasta 1841 durante el mandato de Espartero. Con la desamortización de Mendizábal se pretendían lograr varios objetivos a la vez: reducir la deuda pública, conseguir nuevos fondos para las arcas del Estado
para poder mantener la guerra civil contra los carlistas, apoyar al régimen liberal por parte de la incipiente burguesía con crear una clase media agraria de campesinos propietarios, poder solicitar nuevos préstamos ahora al gozar de una hacienda de credibilidad, cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, que de ser amortizada y colectiva iba a pasar a ser libre. El 1 de mayo de 1855, el ministro de Hacienda Pascual Madós, progresista y amigo de Mendizábal, sacó a la luz su propia ley de desamortización general. Se llamaba general porque esta vez se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva, las de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior, la de los pueblos, y también afectó a la beneficencia, a la instrucción pública e incluso a la corona con el secuestro de Don Carlos. La desamortización de bienes propios y comunes se alargó hasta 1924. El procedimiento utilizado para la venta de estas propiedades incautadas va a ser el mismo que las de Mendizábal, aunque tenía dos diferencias claras. La primera diferencia sería cómo se iba a utilizar este dinero. Se suponía que iba a ser para la modernización del país, aunque finalmente se utilizó más bien para la expansión del ferrocarril. Otra diferencia clara era quién iba a ser el propietario de los ingresos de estas ventas. El Estado no se hacía el propietario, sino que los ayuntamientos se suponía que eran los que iban a recibir el importe. Sin embargo, el Estado les daba a cambio del dinero unos bonos y el Estado se quedaba como custodio del dinero para usarlo, según ellos, para el bien de todos.